Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hay un título que dice: la fe sin obra es muerta. Vamos a prestar atención a este tema porque es un tema que nos interesa a todos los que hemos nacido de nuevo, a todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador. Dice el verso 14 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarles? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decide en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha ese consejo que tú le das? Versículo 17. Así también la fe. Mira el ejemplo que nos pone. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. A ver, esto lo podemos explicar así, hermano. La fe está tan muerta como alguien que necesita alimento desesperadamente y solo recibe palabras vacías. Palabras vacías que no llenan esa necesidad. Solo reciben buenos deseos de su prójimo. En el verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, nunca vas a mostrar, si no tienes obra, nunca vas a mostrarla la fe. De nada te vale el conocimiento si ese conocimiento no lo aplicas en una obra. A nadie vas a poder enseñarle la obra que has hecho con el conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios. Podrás tener mucho conocimiento, pero el conocimiento está muerto. Si no tiene obra, hermano, quiere decir, en otras palabras, ese conocimiento tuyo está sin relación con la obra que tiene el conocimiento. ¿De qué te vale entonces decir que tengo fe, pero no tenés obras? Si dices tienes fe, entonces le vas a mostrar al que le estás diciendo, le vas a mostrar las obras que haces con tu fe. En el verso 20 dice de este mismo capítulo: mas quieres saber, hombre vano. Hermano, hombre vano. En vano se dedica a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué la estudia? Es como si tú estudias en una universidad de medicina para recibirte de médico. Te recibes y no aplicas toda la enseñanza que has aprendido. ¿De qué te vale? En vano. Fue en vano todo lo que has hecho. Podés decir que tenés conocimiento, te repito, pero ese conocimiento podrá salvarte de la necesidad que tú tienes. No.
Dice el verso 20, más quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obra es muerta, no hay relación, esa fe no sirve. A ti no te sirve, pero sí sirve la palabra, porque la fe es la palabra que Dios te ha dado a ti. La palabra nunca vuelve vacía, hará lo que Dios lo manda a hacer. Pero te llenas la boca que tienes conocimiento, pero no tienes obra. Tu conocimiento no tiene obra. ¿Cuánto tiempo hace? El Señor dice, hace tanto tiempo que estás conmigo y todavía no me conoce, le dijo a su hermano, a su siervo Felipe. También la Escritura dice, hace tanto tiempo que están que es necesario volveres a dar la leche espiritual, porque os habéis hecho tardos para oír. El verso 22 dice, ¿no ves, hermano, que la fe actúa juntamente con sus obras? Hermano, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y si lo que Dios te da, tú lo transformas en fe, y la fe la transforma en obra. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras? ¿Cómo nos gozamos cuando oramos por alguien que está padeciendo alguna enfermedad y se sana? Nos gozamos porque vemos la obra de la fe de algún hermano o de la iglesia. Verso 22, Santiago dice, ¿no ves? ¿No ves? ¿Qué estás viendo vos en tu vida espiritual? Hermano, no solamente mires el conocimiento, sino mira la obra del conocimiento. Por favor, la obra. Del verso 26 del mismo capítulo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Qué manera fácil y clara que el Señor nos está hablando, explicando lo que significa tener fe. Una fe viva, una fe que obra y una fe que no hace nada. Una fe que está apagada, sin relación con la obra. Hermano y hermano, la palabra fe, hebreo, dice así. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y te voy a explicar algo. La fe, escuche bien esto. La fe hace, ¿sabes quién hace? ¿Quién hace la obra de la fe? Dios el Padre. La fe hace obrar a Dios el Padre. La fe hace obrar a Dios el Hijo. La fe hace obrar al Espíritu Santo. No tú. La fe porque Él te prometió, Él te dijo que no te preocupes. Y si vamos a la fe, Él te va a dar lo que necesitabas. La fe, te repito, hace obrar, hace la obra la hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si tú no hablas, si tú no le crees a Dios, ¿cómo Él va a hacer la obra? ¿Crees que tú vas a hacer la obra? No, vos no vas a hacer ninguna obra. La obra tuya es creer que Dios quiere, que Dios puede, que Dios ya lo ha hecho. Eso es fe. Un leproso le viene a decir, si quieres puedes limpiarme. Jesús, sí quiero. Sí quiero. El Señor quiere, el Señor puede, no hay nada imposible para Él. Y el Señor ya lo ha hecho. Entonces, hermano, la fe, quiero que entiendan, la fe, sin obra está muerta. ¿Qué quiere decir? La fe, si tú tienes fe, vas a hablar
lo que escuchaste de Dios. Y Dios va a hacer la obra. Esa es la obra de la fe. La obra de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú le crees a Dios, Dios va a hacer la obra. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Y Dios el Hijo van a hacer la obra. Pero hace falta que tú le creas. Que tú le creas. Que tengas la certeza de que Él va a hacer la obra. Ellos hacen la obra, tú no. Ellos. La fe hace las obras de la promesa de Dios. La fe hace las obras de las promesas de su Hijo Jesús. La fe hace la obra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe hace la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, te pongo Romanos 8:13. Donde dice, hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede destruir esas obras que hay en tu mente, en esa mente mala, en las obras. Por eso 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tú tienes que saber cuáles son las obras del diablo que hay en tu mente. Hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Hermano y hermano, si tú sigues aceptando los pensamientos en tu carne, pensamientos del pecado, vas a continuar siendo un terrible pecador. Te van a seguir utilizando el pecado, el diablo y los deseos carnales. Hermano, tu fe, si tú crees esto, hacer morir las obras de la carne, tú tienes que saber cuáles son las obras malas que hay en tu mente. Pero sola no la vas a vencer, no le vas a ganar. Por eso dice hacer morir las obras mediante o por el Espíritu Santo. Entonces Él hace la obra, pero tú tienes que participar con la fe. Si no tienes fe, no vas a participar, no vas a destruir. El Espíritu Santo no puede destruir las obras de la carne. Porque tú no participas, porque tú no usas la fe, porque tú no usas lo que escuchaste. ¿Cuántas veces escuchaste en la iglesia que hagas morir las obras de la carne? ¿Cuántas veces lo escuchaste y nunca lo pusiste por obra? Te sigue gobernando el pecado, te sigue esclavizando el pecado, le sigues sirviendo al pecado, le sigues obedeciendo al pecado. Por eso tu vida es un desastre. Tu vida no es como la vida que dijo Jesús, que vino a darte vida en abundancia. Tu vida no es como la que Dios dijo, que Él deseó que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento y no tienes obra. Ese conocimiento podrá salvarte. Esa fe que tú tienes podrá salvarte. No. Tienes que hacer la obra. Tienes que hacer que esa palabra que Dios te dio se cumpla, que la cumpla Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermano, esa es fe. Esa es la fe. Dios te pide en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Todo lo que Dios te dice es para hacer justicia. Todo lo que Dios te pide que hagas es para hacer justicia. ¿Entiende? Es injusto que tú padezcas enfermedades. Es injusto que tú padezcas miseria. Es injusto que tú estés a punto de destruir tu matrimonio. Es injusto que tú
Vives atormentado por el pasado. Es injusto. Entonces el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, hermano. Lo que tú escuchas es que Dios quiere hacer justicia, devolverte lo que el diablo te ha quitado. ¿Hasta cuándo vas a escuchar los consejos que Dios te da y nunca los pones por obra? Nunca lo has puesto a obrar a esos consejos preciosos que Dios te da. Sigo con Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, se ve por fe. Y para que tú tengas más fe, y para fe, dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hermano, si tú no estás viviendo por fe, estás yendo a la iglesia, sí, vas. Pero vas a llenarte de conocimiento. Y dices que tienes fe, porque tienes conocimiento. Pero ese conocimiento en tu vida no ha hecho ninguna obra. Sigues igual o peor que cuando comenzaste este camino hermoso. Dios quiere bendecirte todos los días, cada vez que amanece y tú te despiertas. Es la gran bendición que Dios te ha dado. Y Él juntamente con cada día te va a dar todo lo que tú necesitas para vivir gozoso, porque esa es su voluntad. Pero si tú no tienes obras con lo que escuchas, no te sirve de nada. Es el justo por la fe vivirá. Hermano, ¿por qué? ¿Cómo estás viviendo tú? Vives como el pecado quieres que vivas. ¿Por qué? Porque tienes comunicación todavía con el pecado. Porque todavía sos esclavo del pecado. Porque todavía le sirve y le obedeces al pecado. Dios te hizo una persona justa porque tú recibiste toda la obra del Señor Jesús cuando murió en tu lugar, como tu sustituto. Dios ahora te ve en el Espíritu, te ve en Cristo, ya no te ve más en Adán. Entonces falta que tú te veas en Cristo. Empieza a verte en Cristo. Empieza a verte en el Espíritu. Deja la carne. Ella tiene que vivir agradecida por toda la sanidad que le va a transmitir tu espíritu. Yo hace rato te dije que la fe hace que Dios haga la obra. Y mira lo que dice Juan 5:17. El Señor Jesucristo hizo esta declaración y ahora la vas a entender. Él declaró y dijo así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hacer morir las obras de la carne. Ese trabajo lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Lo tiene que hacer Dios, el Padre. Hacer morir las obras del diablo, deshacerlas. Pero tiene que trabajar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Colosenses 3:4 dice: deja que Él se manifieste, porque Él es ahora tu vida, no tú. Tu vida ya no vivo yo, dice San Pablo. Ahora vive Cristo. Entonces deja que Él haga la obra. Tú estás escondido con Cristo en Dios para que disfrutes, para que vivas tranquilo. Romanos 36, porque de Él son todas las cosas que te atacan. Para Él, todas las cosas que te vienen. Y por Él son todas las cosas. Tú dile a Él:
sea toda la gloria, porque Él me va a llevar de victoria en victoria. Y ante todas las cosas voy a ser tú más que vencedor por medio de Jesucristo, porque Él es el que va a trabajar. Él es el que va a hacer la obra de la fe. Y de la fe cuando escuchaste lo que Él dijo que quiere para ti. Por eso la fe, si no tiene obra, está muerta. Quiere decir que no tienes relación con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Tienes relación con todo lo malo, con el pecado, que no te deja ver cuántos beneficios Dios te ha dado. ¿Cuántos? Y tú sigues ahí esclavizado en esa naturaleza humana que solo te trata mal todos los días. Jesús dijo, yo soy la viña, ustedes los pámpanos. El que permanece conmigo a través de la fe, yo voy a hacer la obra. Hacelo conmigo, dice Mateo 11, 28, 29. Lleva mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece conmigo, el que trabaja conmigo, y yo en él, van a llevar muchos frutos, porque si ustedes me separan de la fe, nada van a poder hacer, nada, nada. Por eso Santiago 2:14 dice, ¿de qué te aprovechas? ¿De qué te aprovechas tú? Si dices que tienes fe y no tienes obra, ¿podrá la fe salvarte? ¿Vos y la fe? No, mi hermano. Está la pregunta, ¿podrá la fe salvarte? Contesta, no, no. Saber, hermano, dice el 20, quiero saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Juan 15:5 dijo, si tú te separas de mí, nada vas a poder hacer. Nada. Por eso cuando vamos a Filipenses 1:6, Pablo escribió esto, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la obra que quiere perfeccionar Él y vos? Una sola cosa. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Y Él quiere que tú y Él también sean uno, porque tú eres miembro de su cuerpo y Él es la cabeza y la mente de este cuerpo, que es la iglesia. Hebreos 13:21 dice que el Dios y ese que comenzó la obra en ti, te haga apto para toda obra buena, para que hagáis su voluntad haciendo Él a través de ustedes o en vosotros lo que es agradable delante de Él. Claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que tú uses la fe. Por eso que Él va a hacer en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él va a hacer la obra, tú vas a usar la fe. Y Él va a hacer la obra. Lo que es agradable delante de Él. Y esa obra la hace por Jesucristo. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dios dice, así que hermanos míos, amados,
Estad firme, tiempo presente, y constantes creciendo. En la que, escuchen esto, escuchen, en la obra del Señor. El justo por la fe vivirá, y para fe, para que tenga más fe, para que la fe pueda ver las obras del Señor Jesucristo, como dice acá. Estar firme y constantes, firme, pelea la buena batalla de la fe, firmes, creciendo, constantes. En la obra del Señor, no tuyo, usa la fe. La obra donde vamos a trabajar, la obra dice acá, en la obra constante, creciendo en la obra. ¿Usted sabe lo que es una obra? Una obra de construcción, la obra donde Cristo, Él hace la obra. Él es su propietario, Él es el Señor. Y sigue creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor, con el Señor en la obra, sabiendo que vuestro trabajo en la obra, con la fe y el Señor, que la obra en el Señor no es en vano, nunca, nunca va a ser en vano, mi hermano, nunca. Un ejemplo nos da Pablo cuando escribe la primera carta a Corintios, en el capítulo 16, en el verso 10. Dice así: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Toda la obra es de Dios. Dios te manda que pongas las manos sobre los enfermos. Esa es una obra de Dios. Tú pon la mano. Así cuando vas a una obra y te emplean, vos vas a hacer lo que el arquitecto de esa obra te pide que hagas. Y lo vas a hacer porque la obra es del arquitecto. Él diseñó esa obra para que tú la hagas como empleado de Él, como siervo de Cristo. Por eso dice acá la palabra: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor así como yo. Y lo explica cómo es la obra del Señor. Mateo 10:20 te dice así: porque cuando estén en esa obra, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestros padres que habla en vosotros. Es lo que tú escuchaste que vas a hacer. Y ellos, dice, fueron comisionados por el Señor. Marcos 16. Y el Señor confirmaba las palabras de ellos. Los ayudaba y confirmaba la palabra. Ustedes no son los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 13:11 también habla, dice: no se preocupen por lo que habéis de decir, ni siquiera lo piensen, sino lo que fuera dado en aquella hora. Eso hablen, porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ustedes no son los que van a hacer la obra, sino el Espíritu Santo. Él hará la obra. Lucas 12:11 dice:
No os preocupéis por cómo o qué habráis de responder. ¿O qué habrán de responder? Habráis de decir. No se preocupen, porque el Espíritu Santo, el arquitecto, el dueño de las obras, os enseñará en la misma hora lo que deban decir. Hermano, por todo esto, escucha esto, por favor, por todo esto. No necesitamos preocuparnos que Dios lo haga. Solamente es estar seguro que Dios lo dijo y así será. Te repito, no necesitamos preocuparnos que Dios lo haga. No te preocupes. Solamente estate seguro que Dios lo dijo, te dijo que Él hará tal cosa. Recordad Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos, no por vista, hermano. Qué hermoso versículo, Corintios 5:7. No sé cómo andas tú, si andas un rato por vista, un rato por fe, o sea que estás claudicando entre dos pensamientos. O le crees a Dios o le crees al pecado. O le crees a lo que escuchas de Dios o le crees a lo que escuchas del pecado. O le crees al amor de Dios o le crees a las emociones que pone el pecado, que usa la carne. No sé. Por fe andamos. Lo asegura Dios, no por vista. Esto también quiere decir, hermano, que tú tienes que saber que la fe ve otra cosa, no ve lo que ve la vista. La vista ve dolor, angustia, miedo, enfermedad, pobreza, tantas cosas malas. Pero la fe ve la salida de todo, la fe ve todo, hermano, toda la solución de todas las cosas. La fe lo ve eso. La fe oye otras cosas. El pecado te hace oír todo lo negativo. La fe oye otras cosas. Que ya eres salvo, que eres un hijo y una hija de Dios, que tienes todo el reino de Él a tu favor, el cuidado de Dios. La fe resuelve todas tus cosas, hermano. El pecado te ciega. El pecado te mete en la mentira. Y ahí te tiene secuestrado. El Salmo 142:7 dijo: Señor, libera mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. Si tú no lo alabas al Señor en todas las cosas, es porque tu alma está en una cárcel, en la cárcel que te puso el pecado. Porque si tú no dices, gracias Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias, está tu alma encerrada en el pecado. Tienes que saber que el Señor Jesús vino a vivir en nosotros para hacernos vivir de la misma manera que Él vivió en este mundo. Por favor, entiende eso. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pablo dio el testimonio de esto en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la parte blanda del cuerpo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la obra de Él.
Si Él te dijo, es así, así será, es la obra de Él. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te repito, Colosenses 3:4. Por eso Él, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces tú te manifestarás en gloria juntamente con Él. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Date cuenta tú. Su manifestación. ¿Cuándo? Cuando tú hagas lo que Él te pide. Cuando hagas tú lo que Él te pide, cuando tu fe obre, te vas a glorificar juntamente con Él. Y vas a decir, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y mi fe no está muerta, sino está viva, porque está viva mi comunicación con el Espíritu Santo, con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Hermano y hermana, que este mensaje te haya despertado para que empieces a usar la fe y para que Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con mucho amor van a hacer la obra de esa fe que tú has puesto en movimiento, a esa fe que le has dado vida. Porque si eres hijo e hija de Dios, tienes que vivir de esa manera. Tienes que vivir por fe. Si no, no vives. Si no, no vives en el reino de Dios. Y no es que no es tuyo, porque tú no quieres, porque sigues hipnotizado por la carne, por el pecado, por el mundo. No, hermano, basta. Vive por fe. Y cuando vivas por fe, Dios el Padre se llenará de gozo. Se agradará de todo lo que tú des vida con la fe. Porque tú y el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo tendrán la victoria. Se cumplirá lo que dice Romanos 8:37. Ante todas las cosas, seremos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Yo pongo la fe, el Señor hace la obra. Dios te bendiga y nos veremos este domingo, si el Señor lo permite, para alabarlo, bendecirlo, glorificar y llenarnos de esa palabra que tenemos que convertirla en fe. Dios te siga bendiciendo porque te ama. En el nombre de Jesús. Amén.